Amigos, buenas noches. Continuamos con los temas para la residencia médica en la especialidad de oftalmología, en este caso con el tema de conjuntivitis aguda, para lo cual hemos tomado como referencia los libros Anatomía Humana, Latarjet en su cuarta edición, Semiología de Suros, octava edición, Harrison, 18ª edición, algunos artículos y libros de la especialidad. La conjuntiva es una membrana mucosa que tapiza los párpados y se va a reflejar sobre el globo ocular formando un saco, que llegaría a ser el saco lagrimal. Tenemos tres porciones: la conjuntiva vulvar, la palpebral y los fondos de saco fornix, ¿no? Hay que decir que está continuamente húmeda por la secreción lagrimal. La conjuntiva palpebral está unida a la piel a lo largo de su borde libre. Se relaciona con la cara posterior de los tarsos y los músculos palpebrales. La conjuntiva ocular tapiza primero la esclerótica, pasando por delante de los tendones de los músculos rectos, por delante del tejido celular laxo que prolonga la vaina del globo ocular. Su porción corneal está reducida a un epitelio anterior y forma parte del epitelio corneal. A nivel medial vamos a distinguir dos estructuras: la carúncula lagrimal y el pliegue semilunar. El saco conjuntival une las dos conjuntivas, por así decirlo, la palpebral y la vulvar, y en un corte horizontal podemos distinguir un saco conjuntival lateral y uno medial. En un corte sagital, un saco conjuntival superior y un fondo de saco conjuntival inferior. El saco conjuntival llega a los surcos orbitopalpebrales arriba y abajo y a las comisuras palpebrales lateral y medial, y está más alejado lateralmente y hacia arriba. La histología de la mucosa: vamos a tener un epitelio cilíndrico estratificado que contiene glándulas tubulosas acinosas que llegarían a ser las células caliciformes que secretan moco, que va a formar parte de la película lagrimal. También vamos a tener un corium que desaparece a nivel de la córnea, que contiene las glándulas lagrimales accesorias de Krauss y Wolfram. Se continúa como epitelio corneal escamoso estratificado, carece de células caliciformes. La irrigación y la inervación. En la irrigación está dada por las arterias palpebrales y ciliares. Las venas van a ser tributarias de las venas palpebrales o vena oftálmica, y los linfáticos siguen a los vasos de los párpados. Los nervios van a tener una inervación sensitiva y también ramas de los nervios nasociliar, lagrimal y de los nervios ciliares. A la exploración. La conjuntiva ocular la vamos a explorar separando los párpados. La conjuntiva palpebral o tarsal inferior la exploramos pidiendo al paciente que mire hacia arriba. Colocamos el pulgar cerca del surco orbitopalpebral inferior y hacemos una presión hacia abajo, ¿no? Con el pulgar o con el dedo índice o dedo medio. La conjuntiva palpebral o tarsal superior la exploramos pidiendo al paciente que mire hacia abajo, y con la ayuda de un cotonete podemos evertir el párpado superior. En el examen ocular no debemos olvidar valorar siempre la agudeza visual, las reacciones pupilares, los movimientos oculares, los campos visuales, la presión intraocular, el segmento anterior del globo ocular, así como el fondo de ojo por medio del oftalmoscopio. En el examen ocular debemos recordar que la pérdida de la visión o la visión doble, la diplopía, sin alteración ni inflamación, nos indicaría un trastorno ocular o neurológico grave, ¿no? Que nos traduce una emergencia, ¿no? Sin embargo, la presencia de un ojo rojo, aunque sea doloroso, mientras no se acompañe de una disminución de la visión, no es tan grave. Vamos a desarrollar ahora el tema de conjuntivitis. La conjuntivitis aguda es una afección aguda intensa
Puede acompañarse de síntomas generales, el estado febricular, la astenia, la anorexia. Podemos encontrar síntomas subjetivos del paciente, como ser sensación de quemazón, de cuerpo extraño o arenillas, ¿no? Granulaciones de la conjuntiva o granos de secreción seca, pesadez en los párpados, lagrimeo, fotofobia, no soportan la luz, blefaroespasmo y dolor, ¿no? Aunque no es un dolor verdadero. Entre los signos que vamos a encontrar en la conjuntiva, ¿no? Van a ser una inyección vascular o una hiperemia conjuntival, una secreción, un edema de la conjuntiva que llegaría a ser la cromosis y folículos y papilas. En relación a la inyección o hiperemia conjuntival hay que diferenciarla de la inyección ciliar. La inyección o hiperemia conjuntival es intensa en los fondos de saco. A medida que nos acercamos a la córnea hacia el limbo, como vemos acá, disminuye. Esto a diferencia, ¿no?, de la inyección ciliar, donde es lo contrario, ¿no? Sucede lo contrario. Podemos deslizar la conjuntiva y los vasos le siguen en la inyección hiperemia conjuntival, a diferencia de la inyección ciliar periquerática, ¿no?, o escleral. Una inyección también puede ser localizada ¿en qué caso? En caso de heridas, en caso de úlceras, ¿no? También puede ser uniforme en caso de una conjuntivitis por el Haemophilus conjunctivitis, ¿no? La secreción conjuntival puede ser serosa, mucosa, mucopurulenta, fibrinosa, pseudomembranosa. El edema, como estábamos indicando, llega a ser la quemosis conjuntival. En conjuntivitis unilaterales debemos considerar una causa traumática o la presencia de un cuerpo extraño, que puede localizarse tanto en fondos de saco, en córnea o, como observamos acá, a la eversión del párpado superior. Debemos también ver la presencia de una córnea transparente y las reacciones pupilares normales, ¿no?, en las conjuntivitis unilaterales. La presencia de papilas. ¿Qué son las papilas? Son estructuras vasculares rodeadas de un variado complejo inflamatorio. Nos dan un aspecto aterciopelado a la mucosa de la conjuntiva. Son excrescencias en forma de adoquinado, típicas en las conjuntivitis primaverales, ¿no? O conjuntivitis papilar gigante en caso de pacientes que usan lentes de contacto. ¿Qué son los folículos? Los folículos son nódulos con carácter variable en relación a su opalescencia y translucidez, que están constituidos por linfocitos. La conjuntivitis folicular predomina en fondo de saco inferior, se puede asociar a una adenitis preauricular. En el caso del tracoma, los folículos asientan en la cara tarsal del párpado superior. Otras alteraciones que podemos ver en la conjuntiva, ¿no?, y de alguna manera nos llaman la atención, si bien no están relacionadas con la conjuntivitis como tal, solo para dar un pequeño repaso las vamos a mencionar, serían las manchas de Bitot por deficiencia de vitamina A, que son depósitos blanquecinos en la conjuntiva vulvar, la hemorragia subconjuntival, que es una mancha equimótica en el globo ocular, que más bien se debe a una hipertensión arterial sistémica no controlada, a una diabetes hemorrágica, fragilidad capilar, o nos traduce que el paciente haya hecho un esfuerzo, ¿no? También otras lesiones en la conjuntiva, como son la pingüécula, que es un engrosamiento amarillento más frecuente a nivel nasal. También tenemos alterigium, que es una degeneración fibrovascular, un pliegue triangular de mucosa, que se encuentra más frecuentemente a nivel nasal e invade la córnea. Continuamos con el tema de la conjuntivitis, ¿no? Es una infección
La causa más frecuente de ojos rojos, el dolor es mínimo y tenemos que decir que la agudeza visual apenas disminuye. En la infección bacteriana, la secreción es muy purulenta a diferencia de la infección vírica en la cual es más serosa. También se puede acompañar esta última de sensación de cuerpo extraño y fotofobia. En las conjuntivitis bacterianas agudas, cabe recalcar que es una enfermedad común y normalmente son autolimitadas. Están causadas por el contacto directo con secreciones infectadas y entre las bacterias que podemos encontrar desde los estreptococos, estafilococos, haemophilus, neisseria, clamidia. ¿Cuál es el tratamiento? En primera instancia, el aseo manual, el aseo de las manos. Podemos usar antibióticos de forma tópica, sulfacetamida al 10%, polimixina, vacitracina, neomicina. En el caso de que esté afectada la córnea, tengamos una inflamación, una infección a nivel de la córnea, la vamos a denominar como queratitis. Y en este caso casi siempre requerimos antibióticos tópicos y en algunos casos podemos requerir administrarlos por vía subconjuntival. Debemos tomar en cuenta que la tinción o los cultivos, es decir, los estudios de laboratorio se reservan en casos graves o recidivantes, ¿no? Y en casos de queratitis también los cultivos son muy importantes. Como habíamos dicho, son cuadros autolimitados. Las conjuntivitis bacterianas en el 60% de los casos se resuelven sin tratamiento. Sin embargo, podemos administrar antibióticos tópicos 4 veces al día por al menos 7 días. Como vemos acá, estos antibióticos, cloranfenicol, aminoglucósidos, macrólidos, quinolonas. Estas pautas van a depender, ¿no?, de la necesidad de acelerar la curación o prevenir la reinfección y su transmisión. Los ungüentos, si bien consiguen concentraciones mayores durante más horas del día, más que los colirios, que las gotas, causan una visión borrosa. Los corticoides pueden ayudarnos a disminuir la cicatrización de las conjuntivitis membranosas y pseudomembranosas, pero hay que utilizarlas con mucho cuidado porque pueden elevar la presión intraocular del ojo o pueden agravar la infección con la que estamos tratando. Muy importante la irrigación en casos donde exista mucha secreción purulenta. En pacientes que usan lentes de contacto, esto debe suspenderse su uso hasta 48 horas después de resuelto el cuadro clínico. Reiteramos el lavado de manos y evitar compartir toallas. En algún caso necesario vamos a necesitar revisar al paciente en caso de empeoramiento y en algunos países estas enfermedades pueden ser de declaración obligatoria, ¿no?, ante las autoridades sanitarias. Las conjuntivitis víricas. El adenovirus es responsable de casi el 90% de estas conjuntivitis víricas. Puede ser esporádica o epidémica. Hay que decir que el adenovirus puede sobrevivir en superficies secas durante varias semanas. Además, el paciente puede transmitir el virus muchos días antes de presentar de forma manifiesta el cuadro clínico. También podemos contagiarnos con secreciones respiratorias oculares a través de fomites, toallas, ¿no?, contaminadas. La presentación puede ser desde una enfermedad subclínica hasta una inflamación intensa con notable morbilidad. En las formas de presentación que vamos a tener de esta conjuntivitis viral van a ser una conjuntivitis folicular aguda, que es la forma más frecuente, donde vemos los folículos en la conjuntiva. Está causada por
diversos serotipos de los adenovirus, es la forma más benigna, y el paciente en general presenta sintomatología general asociada leve, ¿no? Dolor de garganta, un resfriado. Otra forma de presentación va a ser la fiebre faringoconjuntival. Esta enfermedad febril es característica en los niños, que aparecen brotes endémicos de manera habitual en los campamentos de verano, porque serotipos de adenovirus está producido por el 3, 4 y el 7. Se transmite por gotitas entre parientes con infección de vías respiratorias altas. La queratitis, o sea, la inflamación o infección a nivel de la córnea, puede aparecer solo en el 30% de los casos, rara vez es intensa. Y en la sintomatología en general, el dolor de garganta puede ser más pronunciado. La queratoconjuntivitis epidémica, que está causada por los serotipos 8, 19 y 37 del adenovirus, hay que resaltar que la queratitis, la inflamación, como vemos acá, la infección a nivel de la córnea, es mucho más intensa y aparece en el 80% de los casos. Existe una fotofobia significativa. La conjuntivitis hemorrágica aguda suele producirse en áreas tropicales, causada en general por enterovirus o por el coxsackie-virus. Tiene un comienzo rápido y puede resolverse de forma espontánea alrededor de 1 o 2 semanas. Es característica la presencia de hemorragias subconjuntivales. ¿Puede existir una conjuntivitis crónica recurrente? Sí, pero es muy poco frecuente y termina por desaparecer. Las infecciones virales generales, las típicas de la infancia como varicela, sarampión y parotiditis, pueden cursar con conjuntivitis folicular, así como la conjuntivitis por el zóster oftálmico. También se ha identificado una conjuntivitis por el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué signos vamos a encontrar? Un edema palpebral variable desde mínimo hasta intenso, una adenopatía preauricular dolorosa, un signo que generalmente más que todo lo encontramos en conjuntivitis virales y también puede ser en conjuntivitis por clamidia trachomatis. Hay hiperemia conjuntival con folículos, como ya habíamos indicado. Inflamación intensa, que puede tener hemorragias conjuntivales o la presencia de petequias, como acá podemos observar. Quemosis, que es la inflamación de la conjuntiva. Y membranas, pseudomembranas, que al desaparecer pueden dejar secuelas de cicatrización a nivel de la conjuntiva. En relación a la queratitis adenovírica, los microquistes epiteliales que no se tenían son habitualmente o están presentes en fases precoces. La queratitis epitelial normalmente puede aparecer a los 7 a 10 días después del comienzo de los síntomas y puede resolverse en el plazo de unas 2 semanas. A menudo se forman infiltrados blancos focales subepiteliales o en el estroma anterior por debajo de las lesiones epiteliales en resolución, probablemente debido a una reacción inmunitaria frente al virus. Puede persistir durante meses o años. ¿Qué pruebas complementarias vamos a realizar? Una tinción GIEMSA, donde vamos a observar la presencia de predominio de células mononucleares en las conjuntivitis por adenovirus y células gigantes multinucleadas en la infección por herpes. El PCR es muy sensible y muy específico. El cultivo de los virus es un método de referencia para identificarlo, pero puede ser bastante caro y lento. También se han realizado otros estudios, podemos realizar otros estudios como la inmunocromatografía y la serología. ¿Cuál es el tratamiento?
En el caso, más que todo, como estábamos mencionando en la conjuntivitis por adenovirus, se puede resolver de forma espontánea en un plazo de 2 o 3 semanas. El método más eficaz para controlar esta infección sería en este caso la prevención del tratamiento. Entonces necesitamos lavarnos las manos, evitar frotarnos los ojos, tocarnos los ojos y compartir toallas, ¿no? Una vez que examinemos a los pacientes debemos desinfectar los materiales ya sea con hipoclorito de sodio o con iodopovidona. La queratitis viral por el herpes simple y por el herpes zóster oftálmico. A ver, definimos a la queratitis como una infección, como una inflamación de la córnea que puede llegar a comprometer la visión. ¿Cómo evaluamos la córnea? Tiene que ser por medio de una lámpara de hendidura. La vemos una córnea transparente, clara, lustrosa. Hay que decir que la queratitis, puesto que van a causar lesiones como las que estamos viendo acá, que son cicatrices, son mucho más graves que las conjuntivitis. Cabe recalcar este dato, que en el mundo las dos principales causas de ceguera por queratitis son el tracoma y la deficiencia por vitamina A. Las lentes de contacto son un factor, ¿no?, predisponente para una lesión en la córnea. En relación a las queratitis, también tenemos que hablar de las úlceras, ¿no? Las úlceras, que son soluciones de continuidad del epitelio corneal. Puede complicarse aún más todavía con la presencia de hipopión, que sería pus en cámara anterior. Si nosotros vemos un patrón dendrítico con la tinción de fluoresceína, nos puede indicar una queratitis por herpes simple. En caso de una infección micótica, siempre pensando en el diagnóstico diferencial, la queratitis o la úlcera micótica se presentan más frecuentemente en climas húmedos, cálidos y con el antecedente de lesión por material vegetal. El virus del herpes simple, sea tipo 1, tipo 2 o el virus hominis, produce diversas infecciones que afectan a las superficies mucocutáneas, al sistema nervioso central y en ocasiones a determinadas vísceras. La infección ocular por el herpes simple virus es la causa más frecuente de ceguera córnea en los Estados Unidos. En general, la primera infección está producida por el herpes tipo 1. Recordar pero que el tipo 1 es el herpes labial, el 2 es el herpes genital. La blefaroconjuntivitis es unilateral, es folicular. Podemos confundirla con la conjuntivitis folicular del adenovirus, a menos de que el paciente presente vesículas, ¿no? Lesiones vesiculosas alrededor de la piel. No debemos olvidar del patrón dendrítico, que puede ser patognomónico, el patrón dendrítico de las queratitis o de las ulceraciones, que es mucho más evidente cuando realizamos la tinción con la fluoresceína. Los linfocitos T, la queratitis del estroma causada por el herpes simple parece estar relacionada con la destrucción del tejido corneal profundo dependiente, ¿no?, de los linfocitos T. En relación al cuadro clínico, vamos a tener un dolor intenso, dolor de comienzo brusco, una visión borrosa, una quemosis, una conjuntivitis y una queratitis, que llegarían a ser las lesiones dendríticas características en la córnea, ¿no? También debemos recordar que las infecciones son o pueden llegar a ser recurrentes.
por la reactivación del virus herpético latente. Cuando se afecta el estroma de la córnea, puede haber edema, vascularización e iridociclitis. ¿Cuál es el tratamiento de una queratitis por herpes simple? En general se trata con antivíricos de forma tópica. En algunos casos puede tratarse de forma oral con pacientes que tengan alguna inmunosupresión. Ellos sí son candidatos. Hay que tener siempre en mente que una vez tratado, puede volver a recidivar, y los glucocorticoides ayudan a mitigar, ¿no?, la presencia de cicatrices, como habíamos dicho, que son causa de disminución de la visión, las cicatrices a nivel de la córnea. Los glucocorticoides nos pueden ayudar, sin embargo, hay que emplearlos con mucho cuidado por el que estos pueden empeorar la enfermedad. Transmisión en el recién nacido. Suele adquirirse en el parto, en el momento del parto, por el contacto con las secreciones genitales infectadas, ¿no?, del cuello uterino, en el momento del parto. También se ha descrito una infección congénita. También se puede adquirir a través del contacto con familiares que tengan la infección bucolabial, ¿no?, por el herpes simple tipo 1. También tenemos que decir que el riesgo de la transmisión del herpes simple de virus de la madre al hijo, esa transmisión, es máximo cuando la infección la adquiere la madre cerca del momento del parto. La tasa de mortalidad en el herpes neonatal no tratado es del 65%, y menos del 10% de los recién nacidos con infección del sistema nervioso central tendrán un desarrollo normal. En la mayoría, hay que decir, de la infección o en la mayoría de las series, el 30% de las infecciones neonatales por virus del herpes simple está causado en el 30% por el tipo 1 y en el 70% por el tipo 2. Lo más característico son las lesiones cutáneas vesiculosas. Sin embargo, algunos lactantes o muchos de ellos no las sufren hasta que presentan estadios avanzados de la enfermedad. Entonces, estamos hablando de que podemos hacer un diagnóstico clínico en base a la presencia de lesiones vesiculosas sobre un fondo eritematoso, pero debemos recordar que muchas infecciones de las mucosas causadas por herpes simples, por el virus de la herpes simple, pueden manifestarse sin la presencia de las lesiones cutáneas. Por tanto, ante la sospecha de infección por virus herpes y en ausencia de las lesiones características a nivel de la piel, se debe realizar nomás estudios de laboratorio, ¿no?, con el fin de confirmar la presencia del herpes virus y tener o llegar a un tratamiento apropiado. En el laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer una tinción GEMSA. También podemos hacer un Papa Nicolau, ¿no?, con el fin de buscar las inclusiones intranucleares, ¿no?, del virus del herpes. Pero debemos tomar en cuenta que la sensibilidad de la tinción es menor al 30%. Y además estos métodos citológicos no nos ayudan a diferenciar herpes simple del virus de la varicela zoster. Debemos tomar en cuenta que el PCR es la técnica de laboratorio más sensible y tampoco olvidarnos de los cultivos. ¿Cuáles de las complicaciones vamos a tener en recién nacidos con herpes simples, virus diseminadas y con infección del VIH? Pueden desarrollar coriostenitis, y en casos graves de infección por herpes simple o también por el virus de la varicela zoster, las retinitis necrosantes agudas.
El tratamiento en el herpes neonatal, ¿no? Debe ser por vía intravenosa. Se debe administrar aciclovir en dosis alta, 60 miligramos por kilo de peso al día. Esto nos ayuda a reducir la mortalidad. También debemos tomar en cuenta que el tratamiento puede alargarse por 21 días y de alguna manera, debemos cumplirlo hasta por 3 a 4 meses por vía oral. En el herpes zóster, en la conjuntivitis o en la queratitis por el herpes zóster, hay que decirlo que esto va a surgir por la reactivación del virus latente de la varicela. Es característico encontrar una dermatitis vesiculosa que sigue la distribución del dermatoma correspondiente. Los síntomas oculares aparecen tras la erupción del zóster en cualquier rama del nervio del trigémino, pero son mucho más frecuentes cuando las vesículas se forman en la nariz, es decir, cuando afectan el nervio nasociliar, que sería el signo de Hutchinson. En el herpes zóster que vamos a tener, dendritas corneales, esas lesiones que ya habíamos visto anteriormente, queratitis del estroma, puede haber uveitis anterior, hipertensión ocular, parálisis oculomotora, necrosis aguda de la retina, cicatrización y neuralgia posherpética, ¿no? En este caso el tratamiento puede llegar a ser un poco más agresivo con antibióticos, o mejor dicho, con antivíricos por vía oral, y incluso por vía endovenosa si hay encefalitis o inmunosupresión. La conjuntivitis gonocócica del recién nacido, ¿no? La oftalmía neonatal. Es, como habíamos indicado, consecuencia de la exposición a las secreciones infectadas del cuello uterino de la madre durante el parto. Debemos recordar que la instilación en los ojos de los recién nacidos de antibióticos profilácticos es una medida de prevención, para que, en este caso, prevención de la oftalmía neonatal, ¿no? Ya sea tanto conjuntivitis por gonococos o por clamidia. Sin embargo, debemos ser conscientes que la administración de estos medicamentos, tomando en cuenta la oftalmía neonatal secundaria a gonococos o clamidias, solo nos sirve de profilaxis y no así como tratamiento. De forma característica, la sintomatología en una oftalmía neonatal por gonococos inicia entre los 2 a 5 días, ¿no? O 2 a 7 días de nacimiento. El cuadro clínico es una conjuntivitis inespecífica inicial con secreción serosanguinolenta, edema de los párpados, ¿no? También una quemosis intensa y la secreción purulenta espesa, ¿no? Profusa, que es lo más característico. Las úlceras corneales que se desarrollan en la enfermedad pueden provocar, ¿no? Cicatrices, nébulas que dicen el Harrison, ¿no? Que llegarían a ser los leucomas, ¿no? Así, ¿no? Cicatrices blancas. Y en algunos casos más agresivos pueden provocar incluso la perforación del globo ocular, ¿no? Sinequias anteriores, estafioma anterior, panoftalmitis y llegar con la ceguera. En el 35% de los lactantes con conjuntivitis gonocócica se ha demostrado, ¿no? Una colonización faríngea de un gonococo. En estos casos la tos es la manifestación más destacada. También debemos recordar que la artritis séptica es la manifestación más frecuente de una infección gonocócica general en el recién nacido. Sin embargo, hay que decir que son infrecuentes, ¿no? Las manifestaciones sistémicas, ¿no? La septicemia, meningitis, neumonía por gonococos. Hacemos un pequeño paréntesis en esto de
de la oftalmía neonatal por gonococos para hablar un poquito de gonorrea ocular, pero en los adultos. ¿Cuándo se produce esto? Es una entidad que es el resultado de la autoinoculación a partir de las secreciones de una enfermedad de transmisión sexual en la zona genital. Entonces se autoinocula estas secreciones hacia el globo ocular. El cuadro clínico puede variar desde un cuadro grave o un cuadro leve. La variabilidad de las manifestaciones tal vez nos obedecen a las diferentes cepas de Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Que van a desencadenar la enfermedad. En el adulto vamos a encontrar de forma similar, ¿no? Un edema palpebral, una quemosis. Puedes ver una secreción profusa, una secreción mucopurulenta. La conjuntiva puede estar inflamada. Puede inclusive cubrir toda la córnea, ¿no? Cuando esto de acá, la conjuntiva, ¿no? La quemosis está más inflamada, puede cubrir la córnea. En ocasiones las enzimas líticas, ¿no? De los polimorfonucleares que infiltran pueden provocar úlceras corneales que pueden llegar a la perforación, ¿no? Pero es más raro en los adultos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Llegamos al diagnóstico por medio de una tinción Gram, ¿no? Donde vamos a observar de forma característica los diplococos Gram negativos. También podemos recurrir a un cultivo, el Taylor-Martin modificado y el PCR, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? En el caso de la oftalmía neonatal, el tratamiento debe ser en base a administración de antibiótico por vía sistémica, ¿no? Intravenoso o intramuscular. Ceftriaxona a dosis de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso. En caso de una conjuntivitis gonocócica del adulto, la ceftriaxona puede administrarse en dosis única, 1 gramo intramuscular. También no debemos olvidar, muy importante, ¿no? El lavado de las secreciones, que en un principio pueden ser tan frecuentes, ¿no? Como realizar un aseo cada 10 minutos con soluciones. También debemos volver a recalcar que el tratamiento tópico con antibióticos no es suficiente, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento debe ser administrado por vía intravenosa e intramuscular. La conjuntivitis neonatal por clamidia. Hay que decir que el 80-90% de las mujeres y más del 50% de los varones presentan infecciones por clamidia de forma sintomática, ¿no? Entonces, 20-30% de los neonatos expuestos a clamidia en el canal del parto desarrollan conjuntivitis, ¿no? Entonces, es muy importante la administración de antibióticos profilácticos, ¿no? Posterior al nacimiento del bebé para la prevención de esta oftalmía neonatal. ¿En qué momento se va a desarrollar la conjuntivitis neonatal por clamidia? Entre los 5 y 19 días después del nacido, ¿no? De forma característica. La conjuntivitis neonatal por clamidia también cabe recalcar que no es tan fácil diferenciarla de otras conjuntivitis, ¿no? Como por ejemplo la producida por la Neisseria gonorrhoeae y por el herpes simple virus, ¿no? No es de fácil diferenciación clínica. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer laboratorialmente, ¿no? En este caso una tinción GIEMSA, donde vamos a buscar inclusiones en las células epiteliales. También no nos olvidemos de los cultivos y del PCR, ¿no? El PCR es recomendado por las CDC por sus como
como un estudio de elección. ¿Cuál es el tratamiento de de la oftalmia neonatal por clamidias, no? En este caso, se va a administrar eritromicina por vía oral en dosis de 50 miligramos por kilogramo de día cada 6 horas por el lapso de 2 semanas. Debemos tomar en cuenta que puede existir recidivas con el tratamiento tópico con ungüentos oftálmicos, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento de elección es por vía oral, ¿no? En base a eritromicina como droga de elección. Los cultivos no se deben dejar de lado y son muy importantes para realizar seguimientos posteriores. Al igual que en la oftalmía neonatal por Neisseria gonorrhoeae, hay que evaluar también a los papás, los progenitores, ¿no? Y a las parejas sexuales de los progenitores, evaluarlos y para ver si están padeciendo, ¿no?, una enfermedad de transmisión sexual y dar su respectivo tratamiento o referirlos con sus respectivos médicos. Hay un síndrome, el síndrome de Reiter, que está causado, ¿no? En este caso por la Chlamydia trachomatis, ¿no? Denominado actualmente como artritis reactiva. Es un síndrome que reúne a la conjuntivitis, a la uretritis, en las mujeres sería la cervicitis, la artritis y las lesiones mucocutáneas características, ¿no? Se desarrolla en 1 a 2% de los casos de uretritis no gonocócica, ¿no? El tipo más frecuente de artritis inflamatoria periférica en varones jóvenes sería la artritis reactiva, ¿no? El tipo más frecuente de artritis en pacientes jóvenes. En relación a la lesión ocular, es bilateral benigna, puede presentarse al inicio de la enfermedad, sin embargo es de corta duración, ¿no? De 3 a 7 días. Muchísimas gracias por su atención. Aquí terminamos la primera parte de conjuntivitis. Gracias.